es un gusto estar con ustedes esta tarde-noche aquí en la Ciudad de México para presentar este primer episodio que es con ustedes como audiencia, y no solamente como audiencia, sino también van a estar participando en una dinámica que vamos a tener aquí. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y como les decía, pues este video se está grabando y lo van a poder ver más adelantito, pues en 2 semanas, ahí en el canal de YouTube, Creer, Conocer, Confesar. Pues mi nombre es Shealtiel Durán y lo que vamos a estar exponiendo en esta tarde es sobre qué es lo esencial de la iglesia, independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, qué es lo que nos identifica como cristianos. Y para ello quiero recurrir a uno de los grandes autores de los últimos tiempos, que es John Stott. John Stott es un pastor de la iglesia anglicana en Inglaterra. Hizo un poquito de historia después de la Reforma Protestante. Después sabe que hay un cisma, una división en la única iglesia que existía. La iglesia católica era la única. El protestantismo viene a chocar con muchos de los presupuestos que se tenían allí, y entonces se empiezan a formar otras iglesias. Entre ellas, a lo mejor ustedes han escuchado de los calvinistas, ¿sí? De Juan Calvino, un teólogo suizo que llevó la dirección de su iglesia, y de él tomaron ese nombre, ¿no? Calvinistas. Hoy la denominación que tiene esa doctrina es la presbiteriana. Surgen también los luteranos por Martín Lutero. Surgen entonces otras vertientes del cristianismo, y una de ellas también es el anglicanismo. Los anglicanos, digamos que en cuanto a liturgia, es decir, en cuanto a cómo llevaban el orden del culto de la iglesia, quedaron en la vía media, ¿no? Entre católicos y protestantes. Ellos siguen usando toda la indumentaria muy característica del catolicismo, pero su doctrina es muy afín a la protestante. Y bueno, había otras cuestiones también ahí de fondo, que era la cuestión política, ¿no? Inglaterra no quería dejarle nada a Roma, y pues también decide tener su propia iglesia, ¿sí? Luego ya regresamos entonces a esta época, y John Stott fue uno de los pastores anglicanos más importantes, de mayor renombre. Él le ha dado consejo a la reina Isabel, ¿no? Que es como el chiste de Chabelo, que a ver quién se va primero, si él o la reina, porque tiene muchísimos años en el gobierno. Y este pequeño librito se llama Señales de una iglesia viva, que precisamente trata el tema de la iglesia, qué características tiene la iglesia cristiana y cómo puede ella impactar en la sociedad y demostrar que está viva realmente, que tiene una tarea en nuestro contexto. Y bueno, de él quiero leerles para este tema una porción que cita a Rupertus Meldinus, y él dice lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo lo demás, caridad. Lo repito: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; en todo lo demás, caridad. Quizá este último término nos suena un poquito pues raro, ¿no? Porque ahora cuando hablamos de caridad se nos viene a la mente la cuestión de limosna, de dar algo que nos sobra, pero anteriormente caridad era sinónimo de amor. Si ustedes van, por ejemplo, a las traducciones de la Biblia antigua, tenemos Reina Valera 1909, en el poema de 1 de Corintios 13 de Pablo acerca del amor, no está la palabra amor, está caridad. La caridad todo lo puede, la caridad todo lo soporta, ¿no? Ahí precisamente se utilizaba ese término. Entonces caridad era sinónimo de amor. Entonces lo que nos está diciendo este estribillo es que en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; y en todo lo demás, el amor, la
la caridad es lo que debe de regir. Entonces, para eso, para tratar de tener un concilio aquí como el Concilio Vaticano II, ¿no? Un concilio aquí entre todos para ver qué es lo esencial de la iglesia, ¿sí? Como creyentes, independientemente de nuestras denominaciones. Así que quiero aquí que ustedes participen. Si me pueden ir diciendo su nombre y de qué denominación vienen, o la iglesia, si no conocen cuál es su denominación. Empezamos por acá. Mi nombre es Sara Hernández, vengo de la iglesia Internacional. Muchas gracias. Mi nombre es Omar Jiménez y igual de la iglesia Internacional. Excelente, muy bien, bienvenidos. Mi nombre es Becky y vengo de Sevilla de Mostaza, pero anteriormente asistía a la iglesia bautista. Muy bien. Mi nombre es Lourdes Rodríguez y vengo de Vida Nueva Pareja. Ok, muy bien. Perfecto. Edgar Saniñana, de Iglesia Bautista. Muy bien. Caleb Carduño, de Iglesia Cristiana Vida, Evangelio. Ok. Pablo Fernando de la Iglesia Cristo Acá de Salvación. Muy bien. Excelente. Luz María Muñoz, Cristo Acá de Salvación. Israel Reyes de Cristo Acá y igual. Isabel Jacinto Cruz, igual de la iglesia. Cristo Acá de Salvación. Mi nombre es Daniel Jacinto Cruz, Centro Cristiano Chulón, Árbol de Vida, evangelista. Pepe Noriega, Iglesia Chulón. Yo soy Alonso y pentecostal. Yo soy Erika Cedillo, vengo de una iglesia pentecostal, pero en este momento estoy pentecostal. Muy bien. Ok. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Entonces, un representante de cada denominación. ¿Quién dice yo? Bueno, uno de ustedes tendrá que ser. Ok, adelante, pásale por acá. Bautistas, ¿quién dice yo? Ok, bueno, adelante. De Iglesia Vida Nueva, ¿quién quiere participar? Adelante. Ni modo, te tocó solito. Y de la Pentecostal, ¿quién dice yo? Bueno, muy bien, véngase para acá. Adelante, denle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, bueno, ¿cómo va a ser esta dinámica? Vamos a tener precisamente aquí en la pared estos tres categorías, ¿no? De lo que estamos hablando. Tenemos aquí lo esencial, lo no esencial y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos otros títulos también con información interesante. Por ejemplo, aquí tenemos salvación por gracia. ¿Sí? Salvación por gracia. Entonces la idea es que entre ustedes, y obviamente si se atoran, pues pueden recurrir a sus compañeros aquí presentes, identificar, bueno, cuáles de estos títulos corresponden a lo esencial, cuáles a lo no esencial y cuáles a todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este título, salvación por gracia, ¿a qué pertenecería? Esencial. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Consenso. Sale el humo blanco. Muy bien. Entonces lo ponemos allí y vamos entonces a ubicarlo aquí en lo esencial. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica. Vamos a trabajar con esto. Son ya menos ese, son 27 títulos muy interesantes. Algunos van a ser fáciles como este, en otros a lo mejor requiere un poquito más de reflexión y en otros ya a lo mejor entran los golpes. Siempre esperamos que no lleguemos a eso, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, vamos a un corte, un comercial y continuamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí invitarles al curso que tendremos próximamente sobre el Nuevo Testamento. Allí abordaremos 3 aspectos importantes. El primero de ellos es el contexto sociocultural y literario de los textos. Veremos
cómo fue el encuentro entre el judaísmo, el judio-cristianismo y el pagano-cristianismo. También prestaremos atención a la literatura de aquel entonces, la Septuaginta, los padres de la Iglesia, los apócrifos y los textos gnósticos. En una segunda parte veremos cómo se dio la conformación del canon del Nuevo Testamento, porque solamente tenemos 27 libros y no más ni menos. Y en una tercera parte estudiaremos la teología o las teologías del Nuevo Testamento. Así que esperamos verlos allí. Si tienen dudas o preguntas, por favor, escríbalas. Bendiciones. Regresamos a este programa Creer, Conocer, Confesar, y ya estamos aquí con todos los participantes para esta dinámica. Ubicar qué es lo esencial, qué es lo no esencial y qué es todo lo demás en la iglesia cristiana, independientemente de nuestra denominación a la que pertenezcamos. Entonces, adelante, si quieren ir pasando, ir viendo los títulos, ahí platicar, debatir, adelante. Muchas gracias, un aplauso para los ¿qué tal les pareció esta dinámica? Los que estuvieron aquí viendo los títulos y poniéndolos, ¿qué tal les pareció? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué venís? Sí, adelante. Sí, había unos que son muy fáciles, muy identificables y que inmediatamente estábamos de acuerdo, pero había otros que sí causó cierta controversia y a veces un poco de dudas en esto, pero es interesante. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar algo? A ver, hermano, por allá. ¿Qué tal le pareció esta dinámica? Pues sí, está bien, o sea, lo que pasa también que muchas veces sí no está uno así seguro, ¿no?, de las dos, pero generalmente de lo que es esencial sí estábamos seguros todos. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, no hubo mayor problema, no hubo sillazos, no hubo cartelones, nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo ubicaron estos títulos. Comenzamos con lo esencial. Autoridad de las Escrituras. ¿Es esencial en el cristianismo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Hay alguien que diga que no? Para que puede pasar. No, es algo esencial, ¿verdad? Es algo esencial de la fe, ¿sí? La autoridad de la Escritura. Veamos acá. Segunda venida, la segunda venida de Cristo. ¿Sí?
es esencial también, ¿no? Recordamos varios pasajes que nos hablan del día del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Tenemos salvación por gracia. Alguien que se gane su salvación por sus obras, ¿hay aquí presente? No, ¿verdad? Fallamos en eso, no podemos por nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros y necesitamos de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Para tener salvación. Dice aquí, sacrificio sustitutivo de Cristo, ¿sí? Quiere decir que su sacrificio tomó nuestro lugar, ¿sí? Y eso lo encontramos también con las epístolas de Pablo, ¿verdad? Que se nos dice que el Señor murió por nosotros, ¿sí? En favor nuestro, por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz. Otro título dice Dios Padre Creador, ¿sí? Como el creador del universo, ¿cierto? Es quien nos ha creado a nosotros y no solamente al ser humano, sino a toda la naturaleza. Tenemos aquí Jesucristo, Hijo de Dios, fundamental para el creyente, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene a habitar en nuestros corazones. Ahí Pablo de Gálatas dice que Dios envió a su Hijo, ¿sí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, y justo ahí en Gálatas 4 adelantito dice y derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿sí? Entonces el creyente, el cristiano, goza de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahí nuestros hermanos pentecostales van a decir un fuerte amén, ¿verdad? La presencia, la obra del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Tenemos aquí otro, el rapto de la iglesia. ¿Qué les parece ese título allí en lo esencial? Aquí encontramos un poquito de debate y explico un poquito. Hay algunos, en algunas denominaciones se piensa que efectivamente el rapto va a suceder y que pues a lo mejor ustedes están familiarizados con algunas de las películas o novelas de Dejados Atrás. ¿Han leído esas novelas? Si no, se las recomiendo, son buenísimas, ¿sí? Son como 12 o 14 títulos de los autores Jerry B. Jenkins y Tim LaHaye, ¿sí? Esos dos autores hicieron una buena mancuerna y la novela, como novela, es excelente, ¿sí? Pero muchas de las veces las novelas llegan a ocupar el lugar de doctrina, ¿sí? Hay otras denominaciones que opinan que el rapto no va a suceder tal cual. Es una doctrina importante, pero ¿será esencial? ¿La pondríamos en la misma categoría que, por ejemplo, la Trinidad? No. Entonces ahí lo podemos mover. Otro tema, el bautismo en agua. ¿Es esencial para el cristianismo? Sí. Sí es esencial, ¿no? El Señor mismo, ahí en Mateo 28, deja la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y dice cómo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente es una doctrina, es un punto esencial en el cristianismo. Ahora, ¿cuándo es que se pone complicada la cuestión? ¿Cómo debe de ser? Si debe de ser por inmersión, es decir, que se sumerja por completo a la persona, o si puede ser por aspersión, rociando, ¿sí? O si puede haber un bautismo de niños, o tienen que ser adultos. Bueno, no se preocupen porque ese debate ha existido desde hace siglos, ¿sí? Entonces esa es una cuestión interesante. Entonces, por ejemplo, en el caso del bautismo en agua, podría desfasarse poquito, ¿no? Como ponerlo a la mitad entre esencial y no esencial. Esencial porque hay que hacerlo. No esencial porque, bueno, hay maneras de hacerlo, ¿no? De hecho, una cita de la literatura patrística, la Didache, es un escrito del primer siglo. Y en eso se nos dice cómo se hacía la liturgia en esa época, es decir, cómo se llevaba el culto. Y es bien interesante, cuando llega al bautismo, dice lo siguiente: al bautismo
dice, al bautizado debes de ponerlo a ayunar por lo menos 3 días antes de su bautismo. Y si la iglesia lo puede hacer, que también esté en ayuno. Cuando sea el bautizo, dice que se tiene que bautizar en agua fría. ¿Sí? Dice en agua viva, es decir, en agua corriente, de río que fluye. Y si no hay, en agua fría. ¿Sí? ¿Por qué será agua fría? No, yo no sé, ¿no? Pero está ahí en uno de los escritos más antiguos. Estamos hablando quizá del año 70 después de Cristo, es decir, la Didache es contemporánea del Nuevo Testamento. Es un texto muy importante, si lo quieren leer, échenle un vistazo, es increíble, ¿no? Pero nos dice ese tipo de características en cuanto al bautismo. Pero en la actualidad pues seguimos teniendo esos debates, ¿no? Y a veces más entre algunas denominaciones, donde por ejemplo se nos dice, bueno, si quieres pertenecer a la iglesia necesitas bautizarte otra vez, ¿no? Bueno, eso también en la Reforma hay precedentes, entonces es bien interesante, ¿no? Pero hay que hacerlo. Otro que tenemos acá, las ofrendas y diezmos, lo pusieron en lo esencial. ¿Qué piensan? ¿Es esencial ofrendar y diezmar? Pues, puede ser no esencial. Puede ser, ¿verdad? O sea, es decir, si es un deber del creyente, porque pues apoyamos a los hermanos en la fe, que a propósito de ello, las ofrendas en la iglesia naciente estaban destinadas para los pobres o los creyentes en necesidad, no para la edificación, ¿no? Ese es un punto interesante a discutir, ¿no? Pero sí es tarea del creyente el ofrendar y en la medida de lo posible, pues también el diezmo, ahí está, ¿no? Pero, nuevamente, ¿lo pondríamos al mismo nivel de la Trinidad? No, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo no creo en la Trinidad, dejo de ser cristiano. Si yo no creo en el diezmo, ¿dejo de ser cristiano? No, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de situaciones. Ok, seguimos. El perdón de pecados, esencial, ¿sí? Nuevamente, el Nuevo Testamento es bien claro. Jesucristo murió por nuestros pecados, en Colosenses, ¿no? Los clavó en la cruz, el acta de los decretos que nos era contrario, de la vida eterna. Esencial del cristianismo. El cristianismo se distingue, gracias, de otras religiones. Por ejemplo, no creemos en una reencarnación, no, creemos en la vida eterna, que es diferente. Tenemos fe en Jesús, ¿sí? O fe en Jesucristo, es esencial. Tenemos la resurrección y la ascensión de Cristo. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si es vacía, no sirve para nada. La doctrina esencial es la resurrección, la encarnación. Claro, por supuesto que sí. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Y tenemos en los evangelios estas narrativas, en Mateo, en Lucas, que nos hablan muy vívidamente de la encarnación, ¿verdad? Y Juan lo explica de manera teológica, ¿no? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La iglesia como cuerpo de Cristo es esencial. Y aquí estamos como representantes, sí, de diferentes denominaciones, pero de un solo cuerpo, ¿sí? Y Cristo como nuestra cabeza. Aquí tenemos otro, dones del Espíritu. ¿Es esencial? Si es esencial, también como que un poquito no esencial, ¿no? Es decir, la Biblia ciertamente nos habla acerca de los dones del Espíritu. Hay 4 pasajes importantes en el Nuevo Testamento que nos hablan de los dones, ¿no? Es Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Eso es esencial, pero ¿en qué sentido se vuelve no esencial? Por ejemplo, algunas denominaciones hacen énfasis
en que deben de tener ciertos dones para entonces poder ser creyentes. Y no es que te falta tal o cual don, ok, pero ¿quién es el que los da? ¿No? El Espíritu Santo. Y dice en Corintios, Él los da y los reparte como Él quiere. Entonces hay esa polémica, ¿no? Pero está bien ubicado aquí, esencial, tirándole hacia lo no esencial, estamos bien, ¿no? Ok, vamos a lo no esencial. Lugar de reunión. Ahora, lo no esencial, recordemos que es libertad, hay libertad para ello, pero sí es importante, ¿sí? Es decir, como lo que vimos acá, el modo del bautismo, los dones, creo que nada más el rapto, ¿no? Son doctrinas en lo no esencial. Ahora, el lugar de reunión, ¿lo dejaríamos allí o quizá en todo lo demás? Todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del lugar de reunión, podría ser, pues sí, un templo ya construido con sus vitrales bien bonitos como en el medioevo, o puede ser un cine, ¿sí? O una casa, o un estacionamiento, una carpa. No hay un lugar específico y no se puede considerar como doctrina, ¿sí? Entonces bueno, podríamos pasarlo a todo lo demás. Este es de los más escabrosos, ¿no? Mejor nos lo saltamos. Tribulación y milenio, ¿no? Nuevamente, la cuestión de escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, nos presenta este tipo de doctrinas que están en disputa entre denominaciones, ¿no? Por ejemplo, la tribulación, hay tres posturas, ¿no? La iglesia no pasa por la tribulación, es decir, no hay sufrimiento. Antes de la tribulación está el rapto, se salva, nos salvamos, ¿no? Hay otra postura que es mid-tribulacionista, es decir, pasamos la mitad en tribulación, la iglesia, y entonces viene el rapto, o post, hasta después de la tribulación, viene el Señor por nosotros. El texto bíblico no lo especifica y por eso es que hay este debate no solamente entre creyentes, sino entre eruditos, teólogos, y tenemos siglos debatiendo esa cuestión. Y el milenio también tiene ese sentido de si son 1000 años del reinado del Mesías, si son literales, es decir, si vienen y entonces instaura su reino y dura 1000 años, o si es alegórico, ¿no? Una alegoría es como una metáfora, ¿sí? Es un periodo largo de tiempo, no exactamente 1000 años, ¿sí? Entonces está ese debate. Pero está bien, es doctrina y está aquí ubicada en lo no esencial. La liturgia. Liturgia es el modo de celebrar el culto. Literalmente liturgia es adoración, ¿sí? Es el significado correcto de liturgia, pero se utiliza en el sentido de la manera en la que se efectúa. Entonces, pues, está bien, es importante. Cada iglesia tiene su propia liturgia, pero también no es esencial, ¿sí? Por eso lo ubicamos aquí. Instrumentos y géneros musicales, ¿lo dejarían en no esencial o lo pasarían a todo lo demás? Todo lo demás, ¿verdad? Pero hay debate también, ¿no? Si utilizan baterías ya están condenados, ¿no? Solamente piano. Hay algunas denominaciones que la adoración, la alabanza se efectúa con puro piano y es muy hermoso, muy bonito, pero también hay libertad, ¿sí? Y es en ese punto de todo lo demás. Códigos de vestimenta. Hay iglesias donde no puedes entrar, vienes en pantalón de mezclilla, no, tienes que usar saco, corbata, y se ven todos muy bien, muy guapos, muy guapas. Está muy bien, pero estamos acá, ¿no? En todo lo demás, es decir, no voy a perder mi salvación, ¿no? O no voy a dejar de ser creyente por ir en chanclas. Antes a lo mejor se tenía esa idea, ¿no? Pero no, es todo lo demás. Tenemos membresía de la iglesia, ¿sí? Hay iglesias donde se requiere
en alguna iglesia que pues visité y en la cual me congregaba anteriormente, había miembros tipo A, tipo B y tipo C. Y los que llegaban, ¿no? Los visitantes. Si eras tipo A, tenías voz y voto. Pero si eras tipo C, está bien, no te hacemos caso, ¿no? Pero estamos acá, ¿sí? Y está bien, es válido, todas las iglesias tienen esa libertad de pues, organizarse, ¿no? Pero estamos en todo lo demás. Corte de cabello. Yo me tuve que cortar el cabello para el día de hoy, no es cierto. El corte de cabello a veces es un código, ¿sí? Que se debe de tener. Y ahí, pues, quizá no te condenan de frente, no, pero está esa cuestión, ¿no? A veces es muy importante. Sin embargo, nuevamente, estamos en todo lo demás. Hay amor, ¿verdad? Si llega alguien greñudo con su afro, hermano, sí, amor, sí, está bien. Traducción de la Biblia. También. ¿Quién usa aquí Reina Valera 60? Es la más común. ¿Alguien que se casi la mayoría? ¿Alguien que utilice NBI? Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy. Las Américas. ¿Okay? Vemos que hay muchas. La de Jerusalén. Bueno, esa es una traducción católica, ¿no? Sí, hay libertad para usar diferentes traducciones y de hecho, bueno, yo les recomiendo que para los estudios que realicen de la palabra vean diferentes traducciones. A veces estamos muy familiarizados con Reina Valera 60 porque es la más común y está desde los años 60. Entonces yo crecí con esa, yo me sé los versículos de la Biblia de esa traducción. Sin embargo, hay porciones o hay textos que son más entendibles en NBI o a veces son más fáciles de enseñar a los niños como la Nueva Traducción Viviente. La organización eclesial puede ser, por ejemplo, un pastor y diáconos o ancianos, como en el presbiterio, ¿no? Ancianos, un colegiado. O puede ser como en los hermanos libres, que no hay pastor, todos son ancianos, o más bien los ancianos de la iglesia, que por lo general son 7, se turnan las predicaciones y entre ellos dirigen y guían la iglesia, entre los 7, no hay una figura. Hay otras iglesias que tienen apóstoles o profetas, ¿sí? Eso es de cada iglesia y lo encontramos aquí en todo lo demás. ¿Sí? Hay amor para él. ¿Sí? Si nosotros estamos con algunas de las ideas de este lado que deben de ser, no, es que eso sí debe de ser esencial, pues le podemos mostrar amor, ¿verdad? Porque está en todo lo demás. ¿Sí? Y esto nos ayuda a ver cómo como cuerpo de Cristo tenemos comunión. ¿Sí? Nuestra comunión, independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, no depende de esto. Sí son situaciones que a veces separan, que a veces dividen, pero nuestra comunión no se encuentra firme en esto, no se encuentra a partir de ello, ni siquiera a partir de lo no esencial, sino nuestra comunión la encontramos en lo que es esencial. Y ese también pues es un llamado para que nosotros podamos vivir en esa unidad. A veces lamentablemente las iglesias se aferran tanto a todo lo demás o lo no esencial que cortan lazos con los demás creyentes e incluso les niegan la salvación a los demás creyentes. Entonces este es un llamado para que podamos vivir, ¿no?, en esa comunión del Espíritu Santo en lo esencial. Y quizá aquí, pues en este grupo, pues también ya conocieron de otras denominaciones, a lo mejor es el primer contacto que tienen con otra denominación diferente. Pues aquí pueden formar amistades también, ¿sí? Se vale. Y ahí ya la salida,
con la escuela se piden sus teléfonos, hola, ¿te acuerdas que fuimos? Platican, ¿no? Porque eso también nos ayuda a robustecer nuestra fe. Este tipo de ejercicios, ¿no? en los cuales estamos identificando, bueno, a ver, realmente, ¿qué es lo que creo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace ser cristiano? Este tipo de ejercicios nos ayuda a robustecer nuestra fe. ¿Sí? Solamente así, a manera de reflexión, es que podemos crecer en nuestra fe. A lo mejor nunca te habías preguntado esto, ¿no? A lo mejor nunca habías tenido contacto con otras denominaciones o hermanos de otras denominaciones. Pero vemos que los hermanos de otras denominaciones tienen cara, tienen nombre, tienen sentimientos, tienen su corazoncito, ¿sí? Y podemos relacionarnos en esa comunión del Espíritu Santo. Eso es todo por mi parte, agradezco que hayan estado aquí.